Buenas tardes, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Continuamos con la clase de patología. Como mencionaba en la clase anterior, pues vamos a iniciar a revisar patologías correspondientes a otro aparato completamente diferente. Ya dejaremos de ver atrás lo que son las patologías del tubo digestivo y de sus glándulas anexas para pues pasar ahora al sistema circulatorio. ¿Sí? Vamos a ver enfermedades del sistema circulatorio que en realidad pues todas están relacionadas con una en particular, la mayoría, ¿verdad? Vamos a correlacionar este sistema circulatorio con una especie de efecto dominó en el cual una patología que tal vez pueda parecernos como que no tan grave, no tan compleja, con el tiempo pues nos va a ir evolucionando, va a ir generando otra situación y otra, una sucesivamente, una tras otra, como una serie de fichas de dominó que están hiladas y al caer la primera van cayendo las demás. Entonces lo que vamos a iniciar a ver, la enfermedad que vamos a ver ahora es la que conocemos como cardiopatía isquémica. ¿Sí? Analizando estas palabras, en este caso pues tiene una tercera palabra añadida que es coronaria. Cardiopatía isquémica, cardiopatía, cardio de corazón, patía de enfermedad. Entonces una enfermedad del corazón. Luego tiene dos apellidos, uno isquémico. Isquémico, ¿qué quiere decir? Pues la isquemia es cuando se disminuye el flujo de sangre hacia algo. Entonces es una enfermedad del corazón provocada por una disminución del flujo sanguíneo hacia este. Esta disminución del flujo sanguíneo pues va a estar dada por las coronarias. Recuerden, anatómicamente hablando, que pues las coronarias se van a originar directamente al salir del corazón por la válvula sigmoidea, la arteria aorta y formar el callado. Sí, el callado de la aorta. Este tiene un par de dilataciones. Estas dilataciones, estas de aquí, se conocen como senos coronarios. Estos senos coronarios pues van a dar origen a las arterias coronarias. ¿Qué hacen las arterias coronarias? Pues se van a meter en los surcos que tiene el corazón que podemos visualizar en su configuración externa. Estos surcos pues son el surco auriculoventricular, ¿sí? Que va a estar entre las aurículas y los ventrículos, y va a ser también el surco interventricular anterior y posterior, que es el que se encuentra localizado entre los ventrículos. Entonces al entrar en estos surcos pues va a estar irrigando casi en su totalidad al miocardio, que es la capa muscular del corazón. Recuerden que el corazón no se puede nutrir a partir de la sangre que mueve. Es como el empleado de un banco. Si los empleados de un banco cuentan dinero, pero no pueden gastar ese dinero y ese dinero no es suyo. Entonces el corazón igual. El corazón mueve mucha sangre, pero no puede nutrirse de esa sangre, no la puede utilizar a menos que vaya a través de las coronarias que se van a encargar de irrigar al corazón en toda su estructura tridimensional. Entonces estas arterias pues van a ser importantes porque son un sistema circulatorio pequeño cerrado que al llegar a su final el sistema arterial se va a convertir ahora en un sistema venoso, y estas venas van a recoger la sangre y la van a ir a llevar al seno coronario, que se va a unir a su vez a la vena cava superior para entrar a la aurícula derecha, ¿sí? Y así formar el circuito completo. Entonces, de forma arterial, si las arterias se tapan, el corazón sufre, y si el corazón sufre, pues se pone en riesgo la bomba que mantiene con vida todo el organismo. Sí. Ahora, pero esta enfermedad por isquemia va a ser una enfermedad multifactorial. Quiere decir que tiene muchas variables que la afectan o la producen. Estas múltiples factores, tanto ambientales como físicos, como hereditarios, como de estilo de vida, son muy variados, van a provocar que disminuya la irrigación al corazón, a su apartado del miocardio, ya sea de forma crónica, o sea, a lo largo del tiempo, o de forma aguda, en el caso de que se convierta ya en un infarto agudo al miocardio. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto de infarto agudo? O sea, que
rápidamente, de forma aguda, se tapa una arteria y todo el territorio que irrigaba va a empezar a sufrir esa falta de riego sanguíneo. Recuerden que una de las principales sustancias que la sangre transporta pues es el oxígeno, y el oxígeno se está ocupando constantemente para reacciones de oxidación en todo el organismo. ¿Sí? Entonces es muy necesario, es más necesario inclusive que la glucosa o que otros componentes. ¿Sí? Se requiere su uso constante. ¿Sí? Y el hecho es de que es tan importante que, pues, por ejemplo, para adquirir glucosa tardamos, no lo hacemos todo el día, constantemente, pero para adquirir oxígeno tenemos que hacerlo respirando al menos 15 veces cada minuto. ¿Sí? Tiene un espectro clínico muy amplio, quiere decir que hay muchas variantes, hay muchas formas de presentación y tienen una morbilidad y mortalidad muy elevada. O sea, hay muchos pacientes que fallecen de estas causas, muchos pacientes crónicos degenerativos, ya sea hipertensos, diabéticos o de que tengan otro tipo de patologías crónicas, van a morir de esta enfermedad. Ahora, esta enfermedad isquémica viene a estar provocada por otra patología. ¿Sí? Les digo, es una especie de efecto dominó. Tiene un culpable, no de la nada va a empezar nuestro paciente a tener problemas isquémicos. ¿Sí? Y como la mayor parte viene a ser una larga evolución de otras enfermedades que van encimándose una con otra, la anterior a presentar esta cardiopatía isquémica como tal, pues va a ser primero la ateroesclerosis. La ateroesclerosis no es más que, bueno, está sencillo de explicar, pero a la vez es complicado porque también es multifactorial, tiene muchos factores de riesgo y muchas situaciones que la pueden provocar. Entonces, en la aterosclerosis lo que es de que va a haber acumulación de lípidos, de grasa como tal, en las arterias. Vean a las arterias como si fueran una tubería. Esa tubería, con el largo del tiempo y de ciertas situaciones, va a formarnos sarro. Ese sarro son las placas de ateroma que van a disminuir la luz de esos tubos. Entonces eso hace que se disminuya el flujo sanguíneo que pasa a través de esos tubos por culpa de ese sarro que está disminuyendo o engrosando las paredes. Esta aterosclerosis a su vez se va a relacionar con otras patologías. Por ejemplo, si la aterosclerosis ya de por sí disminuye el flujo sanguíneo porque la luz del vaso ya es más pequeño, tenemos también la arterioesclerosis. Arterioesclerosis. Esta es diferente. La aterosclerosis es la formación de placas de ateroma de capas que tapan el corazón. Las arterias, perdón. La arterioesclerosis tiene otra raíz, tiene arterio, no atero. En este caso es el endurecimiento de las arterias. ¿Por qué endurecimiento? Conforme a la edad y conforme a otros factores inflamatorios y cicatrizales y demás, las arterias pierden elasticidad, se vuelven más rígidas, lo cual dificulta que sean flexibles y se puedan dilatar o constriñir con rapidez y facilidad. Entonces, una arteria que no es flexible también está más propensa a no poder cambiar su diámetro en ciertas situaciones. Entonces, por ejemplo, una placa de ateroma. Tenemos un vaso sanguíneo de cierto diámetro. Esta sería la luz del vaso. ¿Sí? Y tenemos una placa de ateroma aquí. Esto en amarillo sería esa placa de ateroma. ¿Sí? Ahora, supongamos que sucede algún fenómeno como que el paciente hizo ejercicio, se estresó, se enojó, lo que ustedes quieran. La luz del vaso se va a disminuir de tamaño. Pero la placa de ateroma sigue conservando su tamaño. Entonces, la placa de ateroma, al vasoconstriñirse esa arteria, ya tapó el flujo sanguíneo que iba por ese vaso sanguíneo, ¿sí? Entonces esto va a provocar varios fenómenos más adelante, los vamos a revisar, porque aún nos falta ver otra patología precursora de este asunto. Esa patología precursora es la hipercolesterolemia. Tiene el sufijo emia, que quiere decir que es en sangre, hiper de mucho, colesterol, pues que hay mucho colesterol en la sangre.
También tenemos otra patología que es la hipertrigliceridemia, que quiere decir que hay muchos triglicéridos en la sangre. Estas dos enfermedades pues pueden convivir en el mismo paciente, aunque más es la hipertrigliceridemia la responsable de generarnos la aterosclerosis. Entonces todo empieza con una dieta desorganizada. Es un paciente que consume grandes cantidades de lípidos en sus dietas. Esto solo lleva a tener niveles elevados de grasa en la sangre, que el organismo normalmente no es capaz de deshacerse de la grasa. Tiene que pasar esta grasa al hígado, ser procesada para poder ser absorbida después, ¿sí? El hígado produce, por ejemplo, las sales biliares, que su función es la de emulsificar a las grasas para poderlas absorber y utilizar. Entonces, este paciente con esa dieta desorganizada, con sobrepeso, nos va a generar hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia. Estas grandes cantidades de sangre nos generan la aterosclerosis. Esta aterosclerosis se puede desarrollar en cualquier parte del tubo digestivo, estamos hablando de cualquier parte. Pero, pues, por ejemplo, si no es lo mismo que nos tape una arteria intestinal, que nos tape una coronaria. ¿Sí? Las arterias de por sí son muy singulares, nada más hay una por territorio y es muy importante. Si se tapa en su raíz, pues se taparía todo el territorio o se daña. Pero, por ejemplo, las coronarias son muy pequeñas, entonces son más riesgosas de que si se llegan a ocluir nos van a producir un daño más catastrófico que si se ocluye, por ejemplo, una arteria de por ejemplo, en un paciente diabético, si se ocluyera una arteria de un dedo, pues el dedo se necrosa y habría que quitarlo. Pero el paciente con un dedo amputado pues puede sobrevivir perfectamente y no pasa nada. A que si se tapa una arteria coronaria, pues el paciente se puede morir. Ahí no hay mucho que hacer. ¿Sí? Entonces es más grave. Por eso es que vamos a ver esta enfermedad isquémica específicamente en los vasos sanguíneos coronarios. Ahora lo que vemos aquí es un ciclo, ¿sí? Cómo se van a ir generando los diferentes fenómenos que van a llevarnos a nuestro paciente a ciertas patologías o a la muerte en caso de que suceda. ¿Sí? Entonces primero tenemos los factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo tiene un paciente? Primero, pues que sea obeso, que esté gordito. Pasa que esta enfermedad es más común en los varones que en las mujeres, aunque no es muy grande la diferencia. Luego, que tenga enfermedades crónicas como la hipertensión o también se ha añadido la diabetes mellitus. Las dislipidemias o las hipertrigliceridemias. Las dislipidemias van a dividirse en dos, una hipercolesterolemia y en la hipertrigliceridemia, ¿sí? Luego, el paciente que tenga sobrepeso u obesidad, ¿sí? Y que fume. El tabaco también es un factor de riesgo bastante grave porque va a producirnos un espacio o un tiempo en el cual nuestro paciente va a tener un espasmo crónico de las arterias. Van a tener un calibre disminuido por un incremento de la tensión crónico. Y que pues el paciente no tenga ejercicio, no haga ejercicio sedentario. El ejercicio tiene que ver porque entonces al ejercitar nosotros ejercitamos también a nuestras arterias, haciendo que éstas pues sepan reaccionar a diferentes estados vasomotores, dilatándose y vasoconstriñéndose o vasodilatándose según sea el caso. Entonces están acostumbradas a tener mayor dinamismo que una arteria de alguien que no está acostumbrado a moverse. Sí, esa es la variante. Entonces hasta aquí terminaríamos la clase. La próxima clase vamos a reiniciar analizando este ciclo, ¿sí? Porque es un círculo vicioso. El paciente va a pasar por todos estos pasos para volver de nuevo los factores de riesgo y puede repetirse otra vez el ciclo hasta que en algún momento termine con la muerte súbita y nuestro paciente fallezca a causa de todos estos pasos, toda esta patología tan compleja.